Bien, a continuación platicaremos las características básicas y cómo funcionan los equipos que le llamamos cuchillas cortacircuitos y sus eslabones asociados para protección contra sobrecorriente de equipos conectados en media tensión. Los cortacircuitos fusibles, por sus acrónimos SF, de aquí en adelante vamos a utilizar este acrónimo, son equipos básicamente para dos cosas: seccionamiento y protección contra sobrecorrientes. ¿Por qué debo de proteger un equipo eléctrico contra sobrecorrientes? Pues por una sencilla razón, porque como ya vimos en la presentación anterior del cálculo de las 4 corrientes principales en una máquina, pues mira, si mi máquina opera una corriente nominal de 20 amperes, si yo en dado momento opero la máquina con 40 amperes, pues la máquina se va a dañar. Entonces tengo que tener un dispositivo que vea esa normalidad en la operación y que libre la operación no deseada de ese equipo. Y también acabo de ver que cuando el equipo eléctrico se somete a una falla, no hay amperes ahí de flujo, va a haber miles de amperes. Entonces debo de tener un equipo que también vea esa normalidad en la operación del equipo. Entonces, las cuchillas cortacircuitos fusible son equipos eléctricos que me permiten el seccionamiento y que a través de un fusible protejo la instalación eléctrica contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Básicamente es para eso se ocupan estos elementos en media tensión. ¿Por qué hablo de una protección sobre corriente? Pues porque recuerden, todo equipo eléctrico tiene una corriente y una tensión nominal de operación y debemos de protegerlo en todo momento contra altos valores de voltaje y contra altos valores de corriente. La cuchilla cortacircuito solamente va a dar protección al equipo eléctrico contra altos valores de corriente, no le interesa el voltaje. Si cae un rayo en la línea e ingresa al equipo, el cortacircuito ni se va a dar cuenta. Para eso habría que implementar otro tipo de protecciones para sobretensión y proteger hacia el equipo, lo que llamamos los varistores o los apartarrayos, ¿no? En media y en baja tensión. Eso es lo que nos daría la protección contra sobretensiones. Contra sobrecorrientes sería entonces la cuchilla cortacircuito con fusible incluido. ¿Por qué hablo de un medio de seccionamiento? Pues porque el mismo equipo que tiene fusible lo puedo operar con una pértiga y puedo hacer la apertura y cierre de la continuidad de esta línea y así tener un medio de seccionamiento. Oye, le voy a dar mantenimiento al equipo eléctrico. Pues el fusible no necesariamente tiene que, o sea, la cuchilla cortacircuito no necesariamente va a operar cuando hay una falla, ¿no? También alguien puede ir a la cuchilla cortacircuito y bajarla con una pértiga para poder retirar el potencial que la red general de distribución da al equipo eléctrico. Abierto aquí, como si fuera un switch o un seccionador, yo ya puedo colocar un sistema de tierras auxiliares para aterrizar el propio equipo y trabajar ahora sí completamente en muerto, ingresar el equipo y dar corrección o el debido mantenimiento programado a esa máquina. Aquí están explícitas las dos funciones de las cuchillas cortacircuito. ¿Qué protejo contra sobrecorrientes? Bancos de transformación. Los bancos de transformación tienen que tener en serie con los devanados estos dispositivos. Cuando hay una falla internamente en la máquina o en el tramo de conductor que interconecta la red general de distribución con la boquilla de alta del transformador, este dispositivo
es quien debe de detectar y librar la falla. De aquí a aquí, la cuchilla cortocircuito, de aquí hasta abajo, mejor dicho, la cuchilla cortocircuito es la que debe de librar el equipo. Si una ave viene y se para en este apartarrayo y sucede que la falla va del puente de la cuchilla al apartarrayo o del apartarrayo a la línea, la falla o fuga de corriente en miles de amperes que haya de aquí para arriba va a ser librado por otro equipo eléctrico conectado a las líneas del distribuidor. Puedo proteger bancos de capacitores. Los capacitores en media tensión de tipo banco son instalados en las redes generales de distribución principalmente para dar soporte de voltaje a las redes de distribución. Cuando el seccionamiento o las cuchillas están cerradas, la tensión potencializa a este banco de capacitores de tal forma que, dependiendo de la conexión que tengan y la cantidad de capacitores que estén presentes en la configuración, va a ser la cantidad de potencia reactiva que va a inyectarse en las líneas de media tensión para poder soportar y controlar el voltaje en estas redes. Si tengo un alto consumo de reactivos en las líneas, el voltaje se cae y lo compenso con los capacitores para levantar el perfil de voltaje y poder dar voltaje nominal dentro de las bandas de tolerancias especificadas por los equipos eléctricos en distintos puntos de conexión de este circuito. Los capacitores pueden también fallar y no eximimos el proteger este banco de transformación contra sobrecorriente. Entonces, perdón, este banco de compensación contra sobrecorrientes. Entonces, aquí se ve claramente en la estructura que hay 3 cortocircuitos conectados y abiertos. La pregunta es, oye, ¿por qué están abiertos? Pues puede ser por 2 cosas. La primera es que le vayamos a dar mantenimiento. Y la segunda es, pues que no los necesito dentro. Porque vamos a suponer que yo ya tengo un voltaje sano en las líneas de transmisión. Si yo cierro este banco de capacitores y otros que haya distribuidos en este circuito, pues entonces me van a mandar a la otra condición negativa, a un sobrevoltaje en la línea. Entonces los dejo fuera, porque hay un exceso de reactivos en las líneas. Ya está compensada la línea, ya vienen los reactivos de otras fuentes y no es necesario conectar este banco, por eso secciono y los dejo abiertos. Y hemos visto en la práctica que en verano los capacitores se cierran. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene encendido los climas, compresores, y ahí es donde se ocupa la potencia reactiva para trabajar esos equipos. Entonces, en verano hay un déficit de reactivos y estos equipos nos ayudan a mantener ese equilibrio. En invierno, donde tal vez ya no sea tan agresivo como el verano, ¿no? Ya el uso de la potencia reactiva pues ya es de tal forma que a lo mejor tengo exceso en las líneas y por ejemplo aquí yo pues requiero sacar todos los bancos de capacitores en media tensión, pues abrirlos porque si no me van a dar esos reactivos y eso va a generar que se me eleve el voltaje y empiece a dañar equipos eléctricos conectadas a esta red de distribución general en ese circuito. ¿Qué más protejo? Ramales de media tensión, sí, ramales. Cuando tengo un circuito troncal de media tensión aéreo, que son de 600 amperes en México, los ramales que derivan de ese troncal operan a una corriente no mayor de 200 amperes. Entonces se permite el uso de cortacircuitos para poder derivar, conectar y seccionar ese ramal de media tensión que deriva del troncal.
Y cualquier falla que ocurra en el ramal debe de ser liberada por esta cuchilla de cortocircuito para que esa falla no migre al troncal y se desconecte y afectemos una mayor cantidad de usuarios. Para eso se ocupan en distribución. También las cuchillas cortocircuito se utilizan para proteger transiciones aéreas subterráneas para puntos de red no mayores a 200 amperes. Es decir, para ramales de media tensión que vienen aéreos y luego que se transforman en instalaciones subterráneas. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuando. Bueno, perdón. Sí, adelante, Guillermo, adelante. ¿Por qué si haz de cuenta usted está trabajando con un motor y hay un corto y resulta que no bota la pastilla ni la pastilla principal y luego resulta que el cable se trozó hasta afuera? No, pues eso es un problema de mala selección, de mala coordinación de las protecciones que implementaron para proteger ese motor. Acuérdate, todo equipo eléctrico en cualquier instalación eléctrica de cualquier nivel de tensión debe de tener un sistema de protección debidamente seleccionado, instalado, dimensionado para que pueda librar esas fallas. Si no lo hace, tu equipo de protección está mal. Algo tiene, mal seleccionado, mal dimensionado, mal calculado. No es normal que esté sucediendo eso en tu instalación. Ok, no es normal, aunque usted a lo mejor se junten sin querer fase y neutro ahí mismo, hablando ya no del motor en otra parte, y resulta que el cable se rompe. Eso no es normal, ¿verdad? No, no es normal. Cuando hay una falla en un equipo, fíjate bien lo que te voy a comentar. Mira, yo compro este banco de capacitores y lo instalo. ¿A poco es normal que el primer cortocircuito de este equipo eléctrico se queme y tenga que volver a invertir otros 700,000 pesos para comprar otro banco de capacitores, otro motor, otra compresora, porque sufrió un cortocircuito? No es normal. Todos los equipos eléctricos tienen la capacidad de resiliencia, es decir, tienen la capacidad de soportar hasta un tiempo específico una falla de cortocircuito sin dañarlo. Y para eso las protecciones deben de operar más rápido que el tiempo en el que se va a dañar mi equipo eléctrico. Cable, motor, tablero, transformador, cable de potencia. ¿Me explico? Sí, gracias. Hecho. ¿Nadie más? Continuamos, compañeros, entonces. Yo tengo una duda. Sí. Las cuchillas, estas cuchillas de sobrecorriente, también los tienen los transformadores que van en el piso, o no, o son diferentes. Transformadores que van en el piso, los tipo pedestal. Sí. Sí, 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 definitivamente. Fíjate, esos transformadores tienen fusibles de sobrecorriente dentro del transformador, los de tipo expulsión. Y aparte, la acometida de esos equipos es esta. Tú tienes que traer, si viene de una red aérea, tienes que traer el aéreo y convertirlo subterráneo para poderle llegar al equipo pedestal. Y ahí se instala, dependiendo del número de fases, las cuchillas cortocircuito que estamos viendo aquí. Y volvemos a la pregunta de Guillermo, y te digo, todo equipo eléctrico debe de estar protegido contra sobrecorriente, contra sobretensiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, Inge. Sí, a ti, Luis. Continuamos entonces, no veo más participación. Profe, yo tengo una pregunta por ejemplo, el tubo que trae los tres cables Este de aquí. de alta, sí. Bueno, Ajá. ese tubo, ¿de qué material es? Mira, aquí en México, este tubo puede ser de dos tipos.
Tubo cóndui de pared gruesa. Está prohibido el tubo cóndui de pared delgada. Tiene que ser gruesa. O cédula 40. Y en casos excepcionales puede ser tubo corrugado. Si van a utilizar tubo corrugado, entonces tendríamos que protegerlo con concreto, encofrarlo. ¿Por qué el tubo debe de ser tubo cóndui de pared gruesa? Porque pues este es un poste, los circuitos van por la calle. ¿Quién te dice que un camión o un carro no vaya a chocar con este poste y troce los cables de 13,800? A lo mejor la familia o el conductor que iba manejando ese carro, del trancazo no les pasa nada, pero se vienen muriendo por electrocución, por trozar los cables de 13,800. Entonces, se ha demostrado que cuando hay un daño a estas estructuras, primero se parte el carro en dos y luego se parte el tubo. Es más fuerte el tubo, de alguna forma, por así decirlo. Y luego fíjate bien lo que te voy a decir. Fíjate la instalación y la orientación del tubo. Aquí yo te puedo decir que el flujo vehicular va de izquierda a derecha y no al revés. ¿Por qué? Porque el tubo se pone a espaldas del poste. Es decir, que tienes doble protección mecánica. Un carro o donde el flujo vehicular vaya de izquierda a derecha, si va a haber un borrachazo o va a haber un accidente y le vamos a pegar este poste, le pegamos al poste y luego este tubo todavía queda protegido por este tubo reforzado, por este poste de concreto reforzado, antes de dañar los conductores. Sería un error en la instalación mandar este tubo de cóndui de pared gruesa hacia el frente, porque si no el choque sería primero le pego el tubo, parto los conductores y luego el poste nuevo, pues no. Ok, profe. Sí, Sí, quedó bien explicado. sí, gracias Daniel Muchas gracias, profe. Sí, no, para servirte, gracias por la participación. ¿Alguien más tiene algún comentario, cambio? Si no, para continuar. Gracias por su participación. Continúo con el tema. Entonces, resumiendo, esta lámina nos dice hay más. Estas son cuatro ejemplos donde yo puedo ver la instalación y la operación de estos equipos. Pero hay más. Estos son los más típicos. Por ejemplo, esta es una empresa que está aquí en Diego Díaz de Berlanga, en San Nicolás, aquí en Nuevo León. Y aquí se ve un exhaustivo uso de sus equipos. Fíjense bien cómo está esta instalación. Ese SAP aquí en San Nico. La cometida de media tensión o la recepción de la red general de distribución viene en esta trave. Aquí está la trave de remate. Aquí están los aisladores. Aquí están los conductores de media tensión. Y aquí se ven dos derivaciones, una hacia abajo, hacia los TPs y los TCs, para poder medir la energía eléctrica que entra o la potencia reactiva que entra o sale de esta instalación, y hacia arriba, a través de una cuchilla de seccionamiento, y energizamos un bus de media tensión trifásico, corrido, de bus flexible o de cable. Toda esta trave de media tensión se utiliza para poder tender el bus trifásico y de ahí ir derivando en circuitos alimentadores de media tensión. ¿Cuántos? Aquí veo 4. Circuito 1, fase A, B y C, a lo mejor para un transformador 1 de 500 kVA. Circuito alimentador 2, a lo mejor este circuito trifásico va y alimenta un motor o un grupo de motores en media tensión. Circuito 3 y 4, a lo mejor el circuito 3 para alumbrado y fuerza al interior de la nave, y el circuito 4 a lo mejor va a una nave de proceso, un grupo de motores o lo que quieras. Observen cómo cada circuito derivado en esta trave de media tensión tiene asociadas unas cuchillas cortacircuitos. Todos los circuitos derivados en media tensión. Aquí se ve claramente.
Y dentro de estas cuchillas está el fusible. Cuando hay una falla de corto de sobrecorriente por sobrecargo cortocircuito, estas cuchillas son las que deberían de operar y de seccionar y librar la falla. Porque si no lo hacen, entonces la falla migra al bus de media tensión y atrás la clave 22 aérea que se utiliza y que tiene cortocircuitos para alimentar esta trave se va a operar. ¿Y qué va a suceder? Pues que toda la clave se va a desenergizar y todo el bus se va a abrir. Donde la falla era el circuito 1, pues se va a apagar toda la empresa y eso sería un error. Por eso, vuelvo a lo que dice Guillermo y es muy cierto lo que él comenta. No es normal, ¿verdad?, que una falla aquí migre hasta acá. Pues no. No es normal en ningún sentido. Una falla local debe de ser librada por las protecciones locales que ven ese alimentador, ese equipo o ese circuito. Y debe de ser librada por ese equipo. Si no funciona, entonces otro equipo eléctrico va a respaldar, nada más que observen, en vez de afectar un circuito trifásico, si acá respaldo en la clave de comisión, pues voy a afectar circuito 1, 2, 3 y 4 y todo se va a apagar. Cuando circuito 2, 3 y 4 no tienen falla. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes, ingenieros, egresen, están a punto de hacerlo. Lo bonito de esto es, y créanme, lo bonito de esto es cuando todo opera con normalidad. La bronca viene cuando esta empresa te contrate y luego de repente todo se apaga y luego todos voltean a verte. Oye, mantenimiento, estamos apagados, ¿qué pasó? Se paró la producción, no hay oficinas, están todos quietos esperando a que tú regreses la energía eléctrica. Ahí se pone bueno. Porque ahí es donde vemos que Guillermo Salce está todo el mes ahí sentado en una computadora planeando mantenimientos, comprando equipo eléctrico y pensamos que Guillermo no hace nada. Pero cuando viene la falla, ¿qué onda, Guillermo? ¿Ahora qué hacemos? Estamos apagados, tú eres el jefe de mantenimiento de aquí de la empresa. ¿Por dónde empezamos? Y ahí es donde Guillermo pega un brinco, ¿no? Y luego Guillermo por radio le habla acá a Daniel Nolasco, a Alejandro, a Ever. Oye, vénganse, vamos a buscar la falla, estamos sin potencial. Y corren a la bahía de transformación y lo primero que ven aquí es un pájaro ahí todo rostizado, ¿no? Que aterrizó 2 de las fases a la trave metálica y operó el fusible de comisión. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hablamos? ¿Cuánto cuesta reparar eso? Y tus jefes en la planta por el celular, oye, ¿qué onda? ¿A qué hora regresa la energía? ¿Llevas 10 minutos? Oye, ya pasaron 20 minutos. Pues, ¿qué estás haciendo? Pues, espéreme, ingeniero, ¿verdad? Hay un roedor, hay un ave que está achicharrada aquí en la cuchilla A y B de la cometida principal. ¿Y qué nos dicen? Pues órale, líbralo, quita la falla y regrésame la energía. ¿Cuánto tiempo ocupas? 1 hora. No, hombre, tenías 1 hora, trabajabas en la empresa. Y así son, agresivos los jefes. Piensan que hacer maniobras, hacer movimientos en una bahía donde hay 13,800 es rápido y sencillo. Y luego que dices tú, pues venga a hacerlas usted, para que vea cuánto se tarda uno y el riesgo que existe mover equipo, ¿verdad? Porque no nada más está en quitar el animalito, ¿verdad?, que se quedó ahí pegado. Hay que librar los circuitos para que cuando regresemos la energía no entre el potencial de trancazo en los circuitos y nos vaya a dañar un control de velocidad de motor, un UPC, una computadora. Debemos de cuidar todo eso. Entonces, hay que librar la falla. Hay que abrir las 3 fases. Hay que asegurarnos que hay una libranza efectiva en el punto de conexión común con la red general de distribución.
Hay que abrir estas cuchillas, hay que seccionar por si llegara algo a pasar, que si estos cables llegan a tomar potencial, aquí tienes abierto, de aquí para acá no va a haber nada y tú vas a tener a tu personal aquí trabajando en muerto. Tienes que poner tierras auxiliares para drenar remanentes, para proteger al equipo contra posibles energizaciones. Y luego terminas y luego retira las tierras auxiliares, retira el equipo, ¿eh? Y luego dale potencial a la fase A, a la B, a la C, entra positivo en la energización del bus principal. Y luego regresa el circuito 1, A, B, C, ciérralo. Positivo, todo bien, A, B, C, el circuito 2, al circuito 4. Y si tuvieras 20 circuitos en la bahía y los jefes quieren que lo hagamos en 20 minutos, pues están completamente mal, ¿verdad? Esto es muy complicado. Entonces, allí es donde ustedes que están trabajando en esta área, en la parte eléctrica, como ingenieros mecánicos eléctricos, pues es donde van a ver la operación de este equipo en tiempo real. Por eso la importancia de entender cómo operan los equipos. Yo siempre les he dicho, no se queden nada más con las presentaciones o con los libros. Necesitan salir a campo, necesitan pegársele a la gente de campo para ver todas esas escenarios operativos que vive el ingeniero en tiempo real para que ya en realidad ahora sí sepamos de lo que estamos hablando. Pero yo luego imagínate, no le sé ni teóricamente sé qué es, ni lo conozco y ya estoy jalando el mantenimiento ahí en la empresa, pues no estamos expuestos a que suframos nosotros un accidente o a llevar a nuestro propio personal ya como ingenieros a que se electrocute, a que les pase algo ya en tiempo real. Espero que esta imagen haya dejado algo positivo para todos nosotros. Modos de operación de la cuchilla cortocircuito. Este de aquí, modos de operación. Hay de dos tipos. Puede operar automáticamente ante fallas o puede operarse manualmente si nosotros con una pértiga vamos y la abrimos mecánicamente. Como pueden observar, ojo con esto, vean cómo la cuchilla cortocircuito no se instala verticalmente como este aislador. Vean que en todos los casos que presenté aquí, la cuchilla cortocircuito tiene un ángulo de caída, un ángulo de inclinación respecto a la vertical. En los 4 casos, chéquenlo. Bueno, eso es para que cuando haya una falla de corto y el fusible que está aquí instalado al interior de la canilla opere, por pura gravedad, el peso del equipo abra y seccione el equipo fallado. Esa es la operación automática. La operación manual consiste en nosotros abrir mecánicamente esta cuchilla a través del ojillo de pruebas, esté aquí, con una pértiga. Abrirlo, abrir, cerrar, sin corriente eléctrica de preferencia, porque si ustedes llegan a abrir una cuchilla cortocircuito y hay 40 amperes fluyendo por esa cuchilla, pues lo que se va a formar es un arco eléctrico y los va a poner en riesgo. Si las vamos a operar manualmente, asegúrense de librar la carga que alimenta esta cuchilla. Operar con el menor valor de amperaje posible al abrir y al cerrar una cuchilla. En pocas palabras, al seccionar manualmente, de preferencia que haya 0 amperes fluyendo. Aunque esté conectado a 13.800 o 34.000, la tensión no me interesa. Va a haber un leve arco por tensión, pero por corriente quizá va a formar un arco muy peligroso para todo el personal que esté involucrado en la maniobra. En estas láminas, yo no las describo, aquí se las dejo para que ustedes vean cada uno de los componentes de esta cuchilla cortocircuito, pero pues, bueno, ustedes ya saben para qué es, para qué se utiliza, dónde la ocupamos y qué función tienen en la realidad. Cuando requiero comprar como mantenimiento, muchas veces somos los encargados, son ustedes los encargados de surtir refacciones en la bodega.
andamos buscando, bueno, pues necesito unas 10 cuchillas ahí de repuesto para lo que llegue a pasar. Imagínate cuántas cuchillas de repuesto no debemos de tener aquí, pues de perdido unas 5 o 8 cuchillas, ¿no? Por si llegara a pasar algo. Porque si la fallas en domingo, ¿dónde compras una? Entonces, en esta lámina les comparto la ficha técnica de un comercializador muy importante en Latinoamérica, que es Yusa, y ellos nos comparten un catálogo muy completo de cuchillas cortacircuitos. No nada más esta marca, hay muchas y muy buenas. Pero el dato que quiero que ustedes analicen es precisamente el de corriente nominal. Hay cuchillas de 100 amperes y hay cuchillas de hasta 200 amperes, las cuales no se muestran aquí. Y hay cuchillas de hasta 12,000 amperes asimétricos para fallas de cortocircuito. Ya están estandarizadas para niveles de 13,800, como podrán ver, ya se fabrican de forma estandarizada y se comercializan ante el mercado bajo estas características. Otro dato importante de una cuchilla es la distancia de fuga. Ojo con esto, observen cómo para distintos tipos de cuchillas hay distintos valores de distancia de fuga medido en milímetro. Pero ¿qué es esto de la distancia de fuga en una cuchilla cortocircuito? No es más que la longitud de fuga que le toma a un electrón fluir por los aislamientos, esos electrones que rejegos o mal comportados, que como no hay aislamiento perfecto en la realidad, pues una parte del amperaje va a fluir por el fusible hacia la carga, pero otro pequeño grupo de electrones pues va a ser renegado y va a decir, no, yo por el fusible no voy a fluir, yo me voy a ir por las capas del aislamiento, por los faldones de este cortacircuito. Y puedo regresar al circuito original hacia la carga o puedo fugarme hacia tierra por la estructura donde me soporta. Entonces, la distancia medida en milímetros que tiene que recorrer un electrón considerando los faldones desde la fuente hasta la carga se le conoce como distancia de fuga. Ojo con esto. A mayor distancia de fuga, mayor longitud. Y a mayor longitud, según las leyes de la ingeniería eléctrica, mayor resistencia. Entonces, va a haber dos tipos de construcciones de cortacircuitos, del tipo C y del tipo V. ¿Cuál es la diferencia? Que el tipo V va a tener una mayor distancia de fuga que los que son de tipo C. ¿Y para qué quiero un cortacircuito tipo V? Pues para tener mayor distancia de fuga, mayor resistencia a la fuga de corriente. Por ejemplo, cuando hay áreas altamente contaminadas. Zonas, por ejemplo, como en García, donde la polución y la contaminación se ve depositada en la parte superior de los faldones. Y eso genera que la resistencia efectiva de este aislamiento, pues, decremente para mal, porque si perdemos la capacidad de aislamiento en esta cuchilla, pues entonces lo que sigue es un brinco de corriente y una pérdida del circuito. Entonces, para niveles donde hay altos valores de contaminación, yo voy a especificar la mayor distancia de fuga, aunque cueste un poquito más, y eso va a evitar que no haya brincos de corriente por el cortacircuito. Esa es la diferencia entre uno y otro. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario o me permiten continuar con la presentación, compañeros? Cambio. Puede continuar, Inge. Sí, gracias, Aaron, por la confirmación. Entonces me permito continuar con la presentación. Cortocircuitos fusibles de 3 disparos por fase. Caray, ¿cómo son estos? Pues son estos que estoy presentando aquí.
Son cuchillas cortacircuitos, pero que vienen en grupos de 3. Véanlo. ¿Y estos para qué se usan? Primero les comparto un dato. Se estima que el 75% de las fallas en las redes aéreas se deben a fallas momentáneas o como se le conocen, fallas que son transitorias. Es decir, un pájaro que se acerca a la línea, cortocircuita la línea, el pájaro cae al suelo y la línea queda librada, solita. Un globo metálico que un niño deja ir y que va y toca la fase A y B del circuito aéreo, se vaporiza, hay un corte momentáneo, este globo se vaporiza y la falla se libró solita. Contra un pequeño porcentaje, que es del 35%, donde va un borracho, le pega un poste, el poste se cae al suelo y ahí tienes una falla permanente. El 75% del 100 son fallas transitorias. Pensando en eso, fíjense lo que sucede. Aquí tenemos una instalación donde hay una transición aérea subterránea con un grupo de medición. Está el cable de potencia, están los TCs. Bueno, no es cierto, estos son TIMs. Los TIMs son TCs y TPs en un solo equipo eléctrico. Aquí está A, B y C. Están los cortacircuitos, están los apartarrayos y está la estructura de remate que recibe la media tensión para poder hacer la transición aérea subterránea. ¿Ya vieron aquí abajito? Vean esto. Es un nido de pájaro. Aquí está. Ese nido de pájaro ocasiona que cuando estas hermosas aves buscan su hogar, pues muchas veces van y se paran donde no deben y generan una falla momentánea de cortocircuito. Aquí se ve cómo a este animalito entró por pues se puede decir que es el cuello o el cuerpo, aquí entró el arco y le salió por aquí por abajo, según lo que vimos. Y de pura casualidad, el ave cayó encima de la barda donde fuimos a atender la falla. Ahí está. Entonces, ojo, por una falla transitoria, este cliente se quedó apagado como 6 horas hasta que llegó la cuadrilla que le dio la atención y manualmente sustituyó el fusible y fue y subió la canilla con la pértiga, así como se ve. Ahí estaba operando, apenas iba a operar ahí el técnico, ¿no? Pasaron 6 horas, 4 o 6 horas. Y si se fijan, creo que esto es un sábado, un domingo, chéquenlo, si no mal lo recuerdo, fue un domingo, la falla esta, a las 4:30 de la tarde. Lo que urgía aquí era de que esta transición alimenta un transformador pedestal de esos de suelo, como el que dijo el compañero, y en domingo lo que refrigeraba ese transformador era la comida de un plantel escolar que es lo que energiza esta subestación. Entonces se iba a echar a perder toda la comida de los niños. Eso era la urgencia. ¿Cuál es la solución? Una solución cara, sí, el equipo es más caro, pero efectiva. Es comprar estos equipos de triple disparo, como el que muestro aquí. Por fase son 3 cuchillas cortacircuitos instaladas en A, B y C. Entonces es como si tuvieras 3 oportunidades de disparo energización para cuando haya una falla momentánea. Es decir, que si hubiéramos tenido un equipo de este instalado en aquella estructura que les mostré, se hubiera disparado solamente un fusible. El ave cae, se libra la falla y automáticamente entra un fusible a 2 a poner en servicio la subestación. Si llegara a volver a pasar que el esposo de esa pajarita va y se para ahí en la estructura y también se electrocuta, opera el fusible 2 y libra la falla transitoria y deja en servicio una tercer canilla o fusible para reenergizar el equipo y evitarnos esas 6 horas de agonía
sin perder la continuidad. Cuando el tercer fusible opera, aquí ya forzosamente tendríamos que mandar a personal calificado, a una cuadrilla, a sustituir y restablecer manualmente el circuito que alimenta o que protege este equipo de triple disparo monopolar. Entonces, como diagrama unifilar, tenemos el lado primario en media tensión que energiza al grupo de cuchillas cortocircuito triple, y luego en el lado carga tenemos pues la alimentación a la misma red de media tensión, pero ya protegida por 3 fusibles por fase A, B y C, para poder tener 3, 6, 9 oportunidades de disparo. Bueno, realmente serían, sí, 9 oportunidades de disparo para proteger circuitos de media tensión. ¿Dónde se utilizan estas cuchillas? Estas cuchillas triples se van a utilizar allá en los poblados donde te tardas, imagínate una falla allá en Galeana, en la Sierra de Galeana, donde nada más para llegar te metes 2, 3 horas, ¿verdad? Mandar una cuadrilla de la ciudad al poblado es muy costoso, porque tienes que pagarles sueldo, tienes que pagarles gasolina, tienes que pagarles honorarios, tienes que mover equipo. A lo mejor son 3 horas en llegar al poblado y 3 en regresar. Ya perdiste un turno nada más en ir a sustituir una fase o 2 del circuito fallado. Entonces, aquí es donde desquita la inversión de este tipo de infraestructura, para que cuando pase una falla transitoria allá en aquel poblado que está a 3 horas de aquí de la ciudad, pues que tenga hasta 2 chances más, y que cuando esas 2 chances operen, pues ahora sí muevo gente, ¿no? Voy y sustituyo los fusibles que se dañaron en ese circuito. Por eso, aquí en esta imagen, aquí, ojo, observen que aquí ya 2 veces hubo fallas transitorias en este circuito. 2 en A, 2 en B y 2 en C. Cuando llegue a operar este fusible en A, B o C, ahora sí hay que mandar una cuadrilla. Entonces, creo que este diagrama trifilar nos queda muy claro, ¿no? A todos, de lo que hace este equipo eléctrico. Operación normal o libre de fallas. Esa tercia de cuchillas cortocircuitos que está instalado, aquí estoy mostrando un diagrama unifilar, 3 por fase, o sea, aquí vamos a suponer que sea la fase A. Cuando está normal, los 3 están cerrados, las 3 cuchillas están arriba, pero solamente una de ellas tiene continuidad hacia donde está el equipo eléctrico, y los otros, el mecanismo los deja fuera. No hay continuidad. El mecanismo o el medio mecánico, el resorte que tienen aquí adentro, evita que la corriente eléctrica fluya por las 3 cuchillas. Solamente una está en servicio y las otras 2 están fuera. Cuando pasa una falla transitoria, la cuchilla que estaba cerrada dispara y se cae por gravedad y libra el circuito, y luego cierra en automático la segunda canilla y vuelve a reenergizar el equipo. Instantáneamente, todo esto sucede en segundos. Aquí ya evitaste quedarte apagado 6 horas hasta que alguien vaya y restablezca. Aquí ya quemaste una oportunidad, te quedan 2. Vuelve a pasar una segunda falla transitoria. Entonces lo que sucede es de que este eslabón que estaba cerrado tiene que disparar, tiene que caer por gravedad, y tiene el mecanismo de esta cuchilla tripolar, tiene que reenergizar el equipo como se muestra en la figura. Y aquí ya valió, porque aquí ya tengo 2 chanzas quemadas. Si llegara a haber una falla en la tercera canilla, ya aquí ya sería una falla permanente y tendría que mandar una cuadrilla a sustituir las 3 cuchillas cortocircuitos, como se muestra en este caso. Se presenta la falla, me queda un eslabón sano,
este eslabón dispara y ahora sí todo el equipo se queda fuera de servicio. Aquí es donde les digo que tenemos ahora sí que mover personal para bajar las 3 canillas, sustituir el fusible, subir las canillas con pértigas y reenergizar el equipo la fase que está afectada. Muy bien, entramos a la sesión de preguntas. Aprovecho para detener la grabación